El personaje no puede ser luctuoso porque hombres como el comandante Chávez no mueren. Él es como Zapata, está vivo y cabalga como Zapata en México. Nuestro comandante cabalga por todo Venezuela. Quiero empezar con una canción para contrarrestar la porquería de información de los medios que están tratando de desprestigiar a como dé lugar la revolución venezolana. Pero nosotros hemos aprendido a leer entre líneas las porquerías de Televisa y TV Azteca. Están, como casi siempre, tratando de decir que la gente de izquierda somos violentos. De eso no se cansan de decirlo cuando ellos, los Estados Unidos y sus lacayos, usan la violencia y se quedan impunes. Los de izquierda hemos demostrado a lo largo de toda la historia que somos gente amante de la paz. Yo creo que en Venezuela lo que está buscando el gobierno revolucionario es la paz, preservar la paz a pesar de toda la intervención de los Estados Unidos. Muchas gracias, amigos mexicanos que llevan en el alma el pensamiento, la acción y las ejecutorias de ese gran gigante de América Latina y del mundo entero que fue Hugo Chávez. Tengo primero, antes de decir algunas palabras, tengo que agradecer la presencia primero de todos ustedes que representan el alma del pueblo mexicano. Quiero agradecer a los miembros del cuerpo diplomático que me acompañan en la tarde de hoy. Y como pueden ver, tenemos miembros del cuerpo diplomático de los extremos del mundo. Tenemos buenos representantes, numerosos representantes de América Latina, pero también tenemos amigos de Asia y tenemos amigos de ese poderoso pueblo ruso, del cual pues me siento orgulloso de haber sido también el embajador de Venezuela en ese precioso país que es Rusia. Quiero agradecer a todos los representantes de los partidos políticos, en especial a la senadora Dolores Padierna, que siempre nos acompaña en estos eventos, de la senadora Luz María Beristain, senadora de Quintana Roo, de la señora Margarita Zapata, heredera de Emiliano Zapata, una de las figuras trascendentes de México para América Latina. Tenemos también por acá abajo, está el embajador Mancilla, ex embajador de Bolivia aquí en México por muchos años. Gracias por acompañarnos, embajador. Quiero agradecer también el apoyo que hemos recibido de Luis Miguel Cruz Lara, director de Economía de la Delegación Cuauhtémoc. A Martín Esparza, representante, secretario general del Sindicato de Electricistas. A la regidora Yesenia Juárez de Puebla. El regidor Mario Medina de Toluca. En general, a los movimientos sociales, a la coordinadora de la solidaridad con la revolución bolivariana. También, indudablemente, el agradecimiento a los medios de comunicación social. Distinguidos amigos, estimados hermanos mexicanos, y cuando digo hermanos es porque nosotros, los pueblos, todos los pueblos de América Latina, somos producto de un mestizaje que se evidencia en el color de nuestra raza.
Por eso les digo, hermanos mexicanos, hace un año exactamente, en un día como hoy, ese gigante de América que fue Hugo Chávez exhaló su último suspiro y dio un salto a la inmortalidad, porque Hugo Chávez está vivo en el corazón, en el pensamiento y en el espíritu de millones de hombres y mujeres a lo largo y ancho del mundo, de millones de venezolanos, millones de mexicanos, millones de latinoamericanos, asiáticos, africanos, europeos, y por qué no decir de miles de norteamericanos. Él está vivo allí, está más presente que nunca. Tuve el privilegio de conocer a Hugo Chávez cuando era un joven de 24 o 25 años. Durante 2 años estuvimos conviviendo en tareas cotidianas del trabajo profesional militar en un cuartel. Después de 2 años, ya podía yo valorar la calidad de militar que fue Hugo Chávez, siendo un joven teniente. Mi última evaluación para Hugo Chávez en aquel momento como oficial fue el siguiente. En su hoja de servicio reposa este concepto: este es uno de los mejores oficiales que yo he conocido a lo largo de mi carrera profesional. Ese era Hugo Chávez, un soldado íntegro, pero un soldado tropero. Y tropero quiere decir que prefería estar con sus soldados, con sus sargentos, con sus clases, antes que estar al lado de la comodidad del comandante o del jefe. Porque siempre fue así. Él prefería estar con su tropa. Era un líder natural. Fue un líder natural. Conocí a Hugo Chávez por muchos años, más de 30 años. Con él conviví, con él trabajé en algunos momentos más cercanos, otros un poco más alejados. Pero más de 30 años conocí a Hugo Chávez. Si a mí se me preguntara en este momento, ¿cuál fue la cualidad más resaltante que yo pude observar en la personalidad de Hugo Chávez? Yo contestaría sin temor a equivocarme. La cualidad más resaltante de Hugo Chávez fue el amor. Fue el amor. Él amó la vida. Hugo Chávez siempre tenía a flor de labios aquella canción de Alí Primera que dice que los que luchan por la vida no pueden llamarse muertos. Y efectivamente, Hugo Chávez fue un luchador por la vida. Por eso vive en nuestros corazones. Por eso Hugo Chávez, al ser un luchador por la vida, luchó por la humanidad entera. Luchó por los hombres y mujeres, pero específicamente los hombres y mujeres que menos tienen, los desposeídos, los pata en el suelo o los tierrudos, como llama la oligarquía venezolana a la gente de las clases humildes. Los ricos de esa oligarquía que hoy tiene encendida a Venezuela, así llamaba a los humildes, los tierrudos y los pata en el suelo. Esa es la condición humana por la cual trasciende Hugo Chávez. Pero conocí también al Hugo Chávez estadista, que tuvo la capacidad de refundar una república, su patria, en aquel momento con los valores institucionales que iban en plena decadencia. Fue rescatada por Hugo Chávez, fue tomada por Hugo Chávez y conformó una nueva república. Estadista quiere decir creador de repúblicas. Hugo Chávez refundó la patria.
creó la República Bolivariana de Venezuela y su estructura fundamental se la dio a través de la Constitución de 1999, que es una de las constituciones más avanzadas del mundo. Pero también conocí a Hugo Chávez político, creador de una nueva ideología, el socialismo del siglo XXI, que toma como eje y centro del accionar del Estado y del gobierno al ser humano. Una ideología política que su objetivo principal es la búsqueda del bienestar, la igualdad, la justicia y la equidad entre los ciudadanos. Hugo Chávez está más vivo que nunca. Hugo Chávez. ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡La lucha sigue, sigue! Chávez nos enseñó a tomar conciencia de pueblos mestizos, dignos, independientes y soberanos, dueños de nuestros propios destinos, y nos hizo entender que juntos los países de América Latina somos mucho más fuertes y podemos enfrentar las pretensiones hegemónicas del imperio y de cualquier potencia. Todo esto, señores, de que he hablado en este comienzo, es el legado de Hugo Chávez. Ese legado no puede fallecer. Ese legado tiene que sembrarse en lo más profundo de los corazones nuestros, de los latinoamericanos. Sin embargo, hoy en día está siendo atacado, como siempre lo ha sido, el proceso revolucionario en mi país. Venezuela tiene un proceso revolucionario que ha mantenido durante 15 años el poder. En esos 15 años hemos sido objeto de infinitos ataques, desde un golpe de Estado que sacó del poder a Hugo Chávez, poder legítimo que se lo había otorgado el pueblo a través del voto. Se nos sometió a un ataque inmisericordia sobre nuestra economía, paralizando la yugular de nuestra industria petrolera. Digo la yugular de nuestra economía porque es el mayor ingreso de divisas para nuestro país. Nos sometieron a un paro petrolero de 63 días, llevando a la economía venezolana a tocar fondo. Allí se perdieron más de 15.000 millones de dólares. ¿Cuánta gente no habría sido beneficiada con estos 15.000 millones de dólares? En alimentos, en salud, en educación, en vestido, en vivienda. Pero a la derecha no le importa la gran mayoría. Hoy todavía persiste esa actitud violenta, se puede decir, contra la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes conocen ya la actitud de grupos neofascistas de la derecha radical que tiene asediada al país, a la patria de Hugo Chávez. Las fuerzas de la derecha, fuera de todo marco democrático, están haciendo uso de la violencia. Y hay que recordar que la violencia es el instrumento de los que no tienen razón. Permítaseme en este momento hacer algunas reflexiones sobre lo que está pasando en mi país. Venezuela, como cualquier país, tiene problemas, pero aún allí dentro es lícito la discrepancia y la protesta.
Las manifestaciones recientes de concentraciones y marchas de la oposición han sido autorizadas por el gobierno nacional. Eso demuestra que nosotros vivimos en una democracia. La Constitución en el artículo 68 contempla el derecho a la protesta pacífica. Sin embargo, en la marcha del 12 de febrero, impulsada por la oposición, se detuvieron 12 personas con armas de fuego, armas blancas, artefactos explosivos, bombas molotov, y ustedes vieron las consecuencias en la infraestructura del Ministerio Público de Venezuela. Esto pone en entredicho esa actitud pacífica de la derecha radical venezolana. Sí, mi amor. La mayoría de las manifestaciones que se están realizando hoy en día en Venezuela, la oposición no ha solicitado el permiso correspondiente, y de hecho no lo pueden solicitar porque no son manifestaciones pacíficas. Se reúnen grupos de personas, cierran avenidas y autopistas, hacen barricadas con caucho, queman basura, obstruyen las vías y destruyen las propiedades públicas, y aparte de eso aterrorizan a los aledaños, a los pobladores aledaños donde realizan esas manifestaciones violentas. Las fuerzas del orden venezolano, la Guardia Nacional Bolivariana, realiza una tarea de contención, no una tarea de reprensión. Podríamos ver en la televisión y en los medios impresos lo que sucede en Europa o en los propios Estados Unidos, que ante cualquier manifestación donde se alza el tono de voz, entran las fuerzas policiales a maltratar, a bastonazos, a golpes, a manifestantes indefensos. Esto es lo que pasa en esos países. En Venezuela no hay reprensión, y no como se pretende hacer ver en el mundo entero, de que Venezuela es un país represivo, en donde se violan los derechos humanos. En Venezuela los manifestantes violentos no han logrado la foto que han querido, que es una foto de un cuerpo policial rompiéndole la cabeza a los jóvenes indefensos. Eso no lo han podido lograr, a pesar de la manipulación de las redes sociales y de algunos medios impresos para manipular las figuras que se han tomado en otros países y atribuírselas a Venezuela. La tan cacareada libertad de expresión, la cacareada libertad de expresión que según la derecha no existe en Venezuela. Para esto sencillamente hay que ir a internet, leer un poco el Nacional, el Universal o Tal Cual. Allí no solo se discrepa, allí se amenaza y se insulta. Por eso es que podemos decir, como decía Galeano, qué extraño que se utilice la libre expresión para decir que no hay libertad de expresión. Algunos comentarios de la prensa venezolana, por ejemplo, llamamientos a un golpe de Estado, pedidos a las Fuerzas Armadas para que se subleven contra el gobierno existente. Entonces podemos imaginarnos, imagínense ustedes, si el Times o el New York Times o el Le Monde de Francia o el País de España o cualquier otro medio impreso de Alemania apareciera en primera página incitando a las Fuerzas Armadas a sublevarse contra un gobierno legítimamente constituido. Eso no aparece en ninguna forma en esos países. Sin embargo, nosotros decimos, mejor dicho, la derecha dice que no hay libertad de expresión. En España,
En España sencillamente recogieron una determinada publicación porque apareció una caricatura satírica sobre el rey. Los autores de esa caricatura fueron enjuiciados y fueron condenados. Ahora imagínense ustedes, el tal cual este periódico de la derecha más ultrosa que hay en Venezuela hizo una caricatura del entonces presidente Chávez, presentándolo como un cerdo. Sin embargo, ahí está tal cual, desde que apareció por primera vez, nunca ha dejado de aparecer en los kioscos de venta de periódicos. Veamos un poco la naturaleza de las protestas. Indudablemente que las protestas son políticas y partidistas. No es verdad que se protesta contra la inseguridad, ni el desabastecimiento, ni la situación económica. Desde un primer momento ha existido un eslogan dentro de los manifestantes: la renuncia de Nicolás Maduro. Esto es, señores, un eslabón más de la cadena de atados no democráticos utilizados por la derecha para hacerse del poder. No lo han podido hacer a través de elecciones libres. De 19 elecciones han sido ganadas 18 por las fuerzas chavistas. 18 elecciones que han sido avaladas por observadores extranjeros, aceptados por la comunidad internacional. Ahora, ¿representan acaso estos jóvenes manifestantes a la juventud venezolana? Si nosotros vemos que el 60% de los venezolanos tienen una edad comprendida entre los 15 y 29 años, el 60%, entonces no es verdad lo que aparentan decir los manifestantes violentos de la derecha. En Venezuela se realizó una segunda encuesta nacional de juventud. Y por favor, presten atención a lo que les voy a decir. Se realizaron 10.000 entrevistas entre muchachos y muchachas en edades comprendidas entre los 15 y 29 años. Y los resultados dan una imagen muy diferente a como dibuja la oposición a nuestra juventud. O sea, la oposición dice que nuestra juventud es amarga, frustrada y pesimista. Los resultados rompen la matriz de opinión de los manifestantes. Oigamos los resultados. El 60% de los jóvenes contestaron que el socialismo es el mejor sistema. Repito, el 60% dice que el socialismo es el mejor sistema. Solo 21% aceptó el capitalismo. 77% de los jóvenes quieren quedarse en el país. El 13% desea irse del país. El 90% dijo que los estudios que se proporcionan en Venezuela les va a proporcionar mayores oportunidades en la vida. El 93% aspira a un mejor empleo. El 98% continuará formándose para lograr mejores oportunidades de lucha en el país. Estas son evidencias científicas, señores. Esta es una encuesta y bien realizada. No son matrices de opinión. Nuestra juventud, en conclusión, es optimista, orgullosa de su país. Este es el motivo de las victorias chavistas. Veamos otras consideraciones. El presidente Nicolás Maduro ganó hace aproximadamente las elecciones en menos de un año. No tiene un año en el ejercicio de sus funciones.
Hace escasamente 2 meses se produjeron elecciones municipales en Venezuela. La oposición tomó estas elecciones como un plebiscito para juzgar o aprobar o reprobar la acción de gobierno de Nicolás Maduro. Pero resulta que las elecciones las ganaron las fuerzas chavistas por 10 puntos de ventaja. Entonces, si se acepta el enfoque de la misma oposición, Nicolás Maduro ha resultado ampliamente ratificado. ¡Bravo! Ahora preguntémonos, ¿a quién representan los jóvenes que salen a manifestar violentamente? Obviamente que a las clases media, alta y alta. El enclave más fuerte y violento de las manifestaciones se ubican en el este de la capital caraqueña, en una famosa plaza Altamira que la tomó la derecha como reducto de sus manifestaciones. Pero no es de extrañar. Los alrededores de la plaza Altamira tienen el metro cuadrado de construcción más caro de la capital venezolana. Aparte de esto, sabemos que las clases media y alta son minorías. Las clases populares son más del 60%. Entonces se entiende el porqué de las derrotas de la derecha y el triunfo de la izquierda en Venezuela. Las manifestaciones violentas se realizan en pequeños sectores reducidos del país. De 335 municipios que tenemos en la distribución, en la división política de Venezuela, en solo el 5% se han presentado este tipo de manifestación. Y si tomamos todo el territorio, solo en el 8% del territorio venezolano se han presentado manifestaciones violentas. Esto no se puede calificar de otra manera que de un golpe de Estado liderado por la derecha más radical. Y el líder de esta derecha radical es un conocido señor llamado Leopoldo López, quien en una oportunidad, siendo alcalde del municipio Chacao, durante el golpe del 2002, condujo, liderizó las turbas que asaltaron la casa del ministro del Interior del entonces, haciéndolo preso político. Pero no solo eso, lo vejó, lo maltrató y lo golpeó. Pero ahora veamos qué dice la embajada de los Estados Unidos. Veamos lo que dice la embajada de los Estados Unidos sobre Leopoldo López. La misma embajada dice que es arrogante, vengativo y sediento de poder. Pero no solamente esto, lo califica como la persona más odiada por la oposición después de Chávez. Esta información es del año 2009. Y esta información la transmitió un señor que se llama Robin D. Meyer, consejero político de la Embajada de Estados Unidos para entonces. Esta información es una de las filtraciones de Wikileaks. Pero lo importante de esto también es que López no está detenido por su ideología política o su activismo político. Está detenido, está privado de libertad por alentar la comisión de delitos, instigar a la violencia. En cualquier país democrático, ese señor estaría tras las rejas. Pero lo peor del caso, aún detrás de la reja, persigue la desestabilización de la industria petrolera nuestra. Recientemente, a una persona que fue a visitar al señor Leopoldo López, se le requisó un mapa con planos y gráficos de la industria petrolera venezolana, donde aparecen campos petroleros
oleoductos, gasoductos, refinerías, la faja petrolífera completa. Debe ser que allá en donde está privado de libertad el señor Leopoldo López quiere convertirse en un ducto de la materia petrolera. Yo creo que son otras sus intenciones. La aplicación de la ley en Venezuela. Cuando una persona en Venezuela es detenida, de acuerdo con la Constitución Nacional y de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, ese detenido tiene que ser presentado a las autoridades judiciales en el lapso de 48 horas. Existen algunos detenidos de estas manifestaciones violentas. Han sido presentados a las autoridades correspondientes en menos del lapso establecido por las leyes. En Venezuela se va a aplicar la ley. Se van a esclarecer las circunstancias de las víctimas mortales y de los hechos violentos. Y se tendrán que condenar a las personas que estén incursas en estos delitos, sin atender color político. Ya hay detenidos de las fuerzas de seguridad. Ya hay detenidos de las fuerzas de seguridad que participaron en forma agresiva y se excedieron del cumplimiento de sus funciones. Pero en Venezuela tenemos una figura muy nueva, que es el referéndum revocatorio. Si es que están interesados la derecha en salir del presidente constitucionalmente, espérense a mitad del periodo que contempla una figura nueva que se llama referéndum revocatorio. Ellos ya echaron mano del referéndum revocatorio y perdieron con el presidente Chávez, quien le ganó por el 56,4%. ¡Bravo! Venezuela no niega que tengamos problemas en el ámbito económico, que tengamos problemas de inseguridad, pero existen los cauces políticos para tratar de solucionarlos, y la derecha tiene también participación y puede presentar nuevas alternativas para solucionar los problemas. Veamos qué pasa con el problema económico. La situación de los venezolanos hoy día, en su mayoría, es mejor que en 1998, donde existía el 65% de pobreza. En 10 años, Venezuela redujo la pobreza al 25%. Según la ONU, Venezuela es el país donde más se ha reducido la pobreza y hay menos desigualdad. La oposición económica no ha contribuido a la solución de los problemas. Por el contrario, han creado movimientos especulativos contra la moneda. Han impulsado el acaparamiento de productos básicos para la subsistencia del venezolano. Y aparte de eso, la industria privada ha sido ineficiente en la producción. La inseguridad es un problema que no es solo de Venezuela. América Latina está considerada la zona más peligrosa del mundo. Es cierto, en América Latina ha habido crecimiento económico, pero también ha aumentado la inseguridad. Esto lo señala el informe latinoamericano Seguridad Ciudadana con Rostro Humano, promulgado por la ONU, Organización de las Naciones Unidas. No se puede atribuir la inseguridad al chavismo. Muchas son las causas de este flagelo. Tenemos casos como Chile y el propio México, que tienen sistemas económicos diferentes al venezolano, pero que también hoy día han visto aumentar significativamente la inseguridad. El presidente Nicolás Maduro no rehúye su responsabilidad como presidente para atacar este flagelo de la inseguridad.
De hecho, al asumir la presidencia, llamó a las diferentes organizaciones e instituciones de la sociedad venezolana para ir en la lucha contra la inseguridad. Se convocó también a los partidos políticos de oposición. El presidente Maduro ha llamado a conformar una comisión de la verdad para averiguar los hechos violentos que han sucedido recientemente en Venezuela, pero también ha llamado a una conferencia por la paz. Estimados amigos, quiero concluir diciendo una cosa. El legado de Hugo Chávez, lo que él nos ha dejado a los latinoamericanos, a la gente humilde y pobre del mundo, no se puede perder. Si se perdiese en el supuesto negado, óigase bien, si se perdiese en el supuesto negado la revolución bolivariana en Venezuela, esto sería un caos para América Latina. Entonces, estimados amigos, enseñemos, aprendamos a amar el legado de Hugo Chávez, profundicémoslo, arraiguémoslo en nuestros corazones, enseñémoselos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos para tener una patria mejor. Y hay que pensar, es necesario pensar que Chávez está vivo en el corazón de todos nosotros. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Hasta la victoria siempre!